El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, una vez más con ustedes les habla Eduardo García Resacho, hermano ya por casi 13 años en este programa, compartiendo la alegría de en muchas ocasiones alertarlos de cosas muy hermosas, muy tremendas que la iglesia está haciendo y también advirtiéndole de peligros. Otras veces, como lo hacemos con el hermano pastor, teólogo, doctor Sullivan, programas tipo enseñanza, tipo de salón de clase, de que profundicemos, motivándonos a meternos en la historia de la iglesia, en la Biblia, hermanos. Y aprovecho para presentar que hoy está con nosotros como servidor de este programa. No me gusta usar ya la palabra recurso porque se presta para pensar en otras cosas, pero él como teólogo y hermano cristiano, el doctor Sullivan. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga y gracias por acompañarnos nuevamente en este tiempo de reflexión bíblica. Sí, ustedes saben que hemos venido desarrollando una serie de programas donde hemos visto la naturaleza, la misión de la iglesia. Hoy específicamente tenemos otro tema dentro de esa línea que le hemos titulado Las funciones de la iglesia en el Nuevo Testamento, y que se entienda que se trata de principios bíblicos que identifican las funciones esenciales de la iglesia hoy. Porque cualquiera de ustedes puede pensar, pero eso está así en la Biblia. Sí, pero ¿cómo se manifiestan esas funciones en la iglesia hoy, en nuestro contexto, en Puerto Rico, en el mundo? Y este programa de hoy va a ir dedicado a eso. Para empezar, como siempre lo hacemos, nos ponemos en las manos de la Biblia, como yo digo, para dirigirnos. Y de nuevo, nuestro hermano Pablo, el apóstol, nos dice en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 3. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Le está hablando a Timoteo, su discípulo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo nos está dirigiendo un mensaje. La palabra de Dios aquí nos mueve a insistir, a persistir en lo que hemos aprendido y que hasta ahora nos ha persuadido. Ahora, eso está por verse, hermanos. Por eso esta línea de programas. Pastor, ¿cómo usted ve la iglesia como guardiana de esa tradición apostólica en este tema? Bueno, primero diría, yo hago la distinción entre iglesia con mayúscula, que es las asambleas que tiene su origen en el Cajal. El Cajal en el Antiguo Testamento hebreo era la asamblea del pueblo de Dios. Y en la traducción del hebreo al griego, en la Septuaginta, se va a usar la palabra o la expresión, el concepto iglesia, que viene de raíces políticas. Es decir, era la asamblea política del pueblo griego. Pero entonces, cuando se traduce la Septuaginta en el IV siglo antes de Cristo al griego,
para los judíos, es para la Biblia judía del Antiguo Testamento, pero ahora traducida al griego, se toma el concepto Kahal, que es la asamblea del pueblo de Dios. De Dios. Pero ahora el equivalente de asamblea en el idioma al cual va a ser traducido el texto bíblico del Antiguo al idioma griego, la palabra que se usa para hablar asamblea en griego es asamblea, tiene un concepto político. Era lo que se usaba en la política griega para la convocación política del pueblo. Pero ahora, en la Septuaginta y en la continuidad del Nuevo Testamento, donde Jesús va a hablar, esta es mi iglesia, y usa eclesía, el concepto griego, pero como buen judío, con la interpretación judía de Kahal, que es la asamblea no política, sino la asamblea del pueblo de Dios. Podríamos decir que usted está hablando de política en el término usual. Sí, de gobierno. De gobierno. No la política de esa visión general de cómo deberíamos de vivir. Bueno, sí, porque el propósito de la eclesía, de la asamblea, es compartir, debatir, construir esa estructura de asociación política cultural cotidiana de una comunidad. Que podríamos hablar de que en Europa se habla de parlamento, exacto. En Estados Unidos y Puerto Rico, bueno, en Estados Unidos se habla de un congreso, aquí se habla de una legislatura. Sí. Pero con la iglesia en letra mayúscula no es así. Sí, es Kahal, es el sentido que se le da a la identidad de aquellos que son convocados. Es la asamblea del pueblo de Dios. De Dios. Y que la naturaleza que informa esa asamblea, su carácter, y vamos a ponerle su carácter político, es teocrático. Dios es el que dirige, capacita el pueblo. Ese pueblo. En ese sentido. Okay. Para el judío, okay. Y esa continuidad, entonces la vamos a ver en la iglesia cristiana, a donde ese pueblo cristiano, que primero fueron todos judíos, cuando ellos leían en su Biblia griega, la Septuaginta, que era la Biblia que Jesús estaba leyendo, era la Biblia que Pablo estaba usando, que Pedro estaba usando, cuando ellos leían eclesía, ellos entendían que no es el concepto secular griego de una asamblea política, sino esta es la asamblea del pueblo de Dios. De Dios. Y que se entienda que cuando usted habla de que leía la Biblia, era el Viejo Testamento. El Viejo Testamento. El Nuevo no existía. No existía. Obviamente. Y este es el concepto que en 2 ocasiones, y solamente 2 ocasiones en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solamente aparece la palabra iglesia 2 veces. 2 veces. Y las 2 veces son en las expresiones de Jesús en Mateo. En ningún otro lugar en esos evangelios. El que va a desarrollar el concepto de la asamblea del pueblo de Dios como Kahal, iglesia, es Pablo, como buen judío fariseo que fue. Porque este es el concepto que ellos entienden en el día de Pentecostés. Okay. ¿Qué fue fundado en el día de Pentecostés por Cristo, el Mesías reconocido y resucitado y esperado? Y ahora el Espíritu de Dios, ¿en medio de qué pueblo está? Del Kahal, del pueblo de la Asamblea de Dios. De Dios. ¿Ves? Que es la iglesia. En ese sentido, pastor, estamos hablando en primera instancia de una función doctrinal. Sí. Que es preservar y transmitir el evangelio. Sí, que es la base de toda, vamos a ir a lo secular, que es la base de todo partido político, su visión política. Sus reglamentos. Es decir, sus reglamentos. Y sobre esos supuestos es que se desarrolla y se aplica, ¿verdad?, el programa político. Cuando se usa Kahal, iglesia, estamos hablando que es el fundamento, vamos a ponerle ideológico, en este caso teológico, las escrituras. Las escrituras sirven como el fundamento de la verdad. Y aquí hago una distinción entre verdad y valores.
La Escritura es la fuente de la revelación de la verdad de Dios. Okay. La verdad no es un valor. Hay una distinción fundamental, tanto filosóficamente en el sentido epistemológico, ¿verdad? Y los que son valores. Los valores son los resultados, aplicación, la creación de uno basado en su fundamento, de lo que recibe ser la verdad. Y para la iglesia se fundamenta en que la verdad se encuentra compartida, revelada en Dios y a través de su revelación a nosotros. Entonces, esa verdad la hablamos de la doctrina, que es la expresión bíblica, teológica de la iglesia que funda la visión, la razón de ser, ¿verdad? Que crea y sirve como el fundamento de sus valores. Porque sus valores se encuentran en la fuente única verdadera de Dios. Ok. O sea, en ese sentido, esa es una función, ser guardiana de la tradición apostólica. Esa es una de las funciones principales que tiene la iglesia en el Nuevo Testamento. Y eso se supone que se siga viendo hoy. Sí, porque es la continuidad. Somos llamados en Hechos, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay una continuidad. Sí. Y esta visión de continuidad se toma del Antiguo Testamento. Y le enseñará estas cosas de Deuteronomio 6, estando tú en tu casa, en el camino, cuando entres, cuando sales, cuando te levantes, cuando te cuestes, estarán en los postes de tu casa. Satura tu vida, define quién tú eres. Y la fuente de eso es Dios. Y obviamente, usted dice que nació del Viejo Testamento, pero entonces Cristo, cuando nos envía como misión a ir por todo el mundo, es a eso. A eso. Ok. Hermanos, hacemos una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Alerta, Cristiano. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que es tu fidelidad. Tu espíritu me guía sin fronteras. Y recibe toda la gloria. Y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos de Alerta Cristiano. Hermanos, quiero aclarar que en este sentido les estoy pidiendo que vean el programa de hoy. Bueno, ustedes pueden haber visto el programa siempre así, y eso es bueno, como una pequeña
clase de introducción a unas áreas como estas, como las funciones fundamentales de la iglesia. Por ejemplo, ya ustedes ven que hablamos de la función doctrinal. Obviamente, son unas 6 principales. Hoy podemos mencionar que hay una función litúrgica de adoración, hay una función comunitaria y pastoral, hay una función misionera, hay una de formación y santificación y una muy importante, la función de unidad y testimonio. Así que si fuéramos a tocar esto en detalle, hermanos, estaríamos hablando de horas, pero que sirva este programa como una motivación para, como Pablo nos invita, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es responsabilidad de cada uno de nosotros meterse en la palabra, en el fundamento de nuestra fe, para estudiar estas áreas. Así que, en ese sentido, que Dios nos ayude para todos crecer juntos en este programa y en otros. Pastor, la función litúrgica de adoración, ¿la estamos viviendo? Bueno, sí y no, y creo que muchas veces para el sí, mi inquietud es sí, pero ¿cómo? Y aquí la expresión liturgia, en su origen viene de la palabra servicio. ¿Qué es el servicio al cual la iglesia es llamada a atender y participar y expresar? Y entonces, en las tradiciones cristianas, la liturgia o las prácticas de adoración es mucho más que adoración. Vamos a ver que esto incluye oración, incluye bautismo, incluye santa cena, incluye lavatorio de pies. Exposición de la palabra. Exacto, predicación de la palabra, adoración, cántico, alabanza, arrepentimiento. Todos estos son componentes del desempeño de servir a lo que el Señor espera de nosotros. Ese es uno de los servicios principales que la iglesia ha de proveer al pueblo. Bueno, en la teología muchos, y yo soy uno que lo creo, que la función doxológica, es decir, de adoración, es la máxima, porque es el desempeño mayor. ¿A quién es dirigido este servicio? Y es a Dios. Es a Dios. Es adoración. Y para Dios lo mejor. Sí, y la pregunta que me hago es, ¿a qué Dios adora? ¿A quién Dios usted está adorando en la iglesia donde usted pertenece? ¿Usted se ha preguntado aquí en quién Dios usted cree? Ajá. Porque a través de los años yo he probado esto con preguntas, estudios en las iglesias. Deme un ejemplo, pastor. Por ejemplo, lo que he encontrado y los estudios nos enseñan esto, que el creyente típico evangélico en nuestra iglesia, su concepto de Dios es deísta. Okay. El que me bendice, el que está ahí, que me ayuda cuando yo lo necesito, etcétera, etcétera, es un concepto secular. No es el concepto bíblico de Dios. Trinitario. Trinitario. Entonces, ejemplo, en el caso de Puerto Rico, yo ahora estoy en Puerto Rico hace 26 años y he dedicado estos 26 años a enseñar como teólogo, y pastor. Sin embargo, solamente en 2 ocasiones, en 26 años, una iglesia me ha pedido traer una conferencia sobre la Trinidad. ¿En serio? El tema menos conocido en nuestras iglesias evangélicas es el concepto de Dios. No puede ser. Es el concepto de Dios. Pregúntese usted, que nos acompaña esta mañana. En su iglesia, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un estudio? No que se habló y se dijo Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la liturgia. No. Y que se lee en el Nuevo Testamento, Padre, Hijo. No. El estudio de lo que quiere decir y qué es eso, qué es el concepto trinitario. Y las consecuencias, las implicaciones de desconocer eso es la negación de la encarnación. ¿Por qué encuentro en iglesia la deformación de quién es Cristo?
porque no hay una base trinitaria para entender la encarnación de Jesús, que es Dios hombre. Entonces, típicamente yo encuentro tantas veces, y como profesor de teología, 45 años enseñando teología, en cuántos seminarios aquí en América Latina, en Europa, en Asia, enseño que los estudiantes vienen y nunca en sus iglesias se trató el tema de la teología, la comprensión trinitaria bíblica. Y ni hablar del Espíritu Santo, No, ni hablar de eso. que es el ausente, cuando se supone que sea el presente. Entonces, cuando hablamos de adoración, que es la tarea inicial, esencial del cristiano, es adoración. ¿Usted conoce a qué Dios usted está adorando? ¿Y por qué? Entonces yo me asombro con las respuestas en mis cursos, en las clases y en la iglesia que dan. Estoy pensando en una iglesia en Manatí, a donde este maestro de escuela bíblica se levanta. No, pero Jesús no fue un verdadero humano. Él no pudo ser divino. Uy. Y esto es un líder de una de nuestras iglesias por año. Uy. Y yo le pregunto, hermano, ¿en algún momento en su iglesia, usted en su estudio como maestro de la escuela, usted está sentado a estudiar la teología cristiana trinitaria? Bueno, lo que dice la Biblia, sí, que Dios es trino, pero usted estudió qué. Por eso que nunca lo ha hecho, es que su concepto de quién es Jesús, usted lo reduce a un mero humano. A un gnosticismo, que es un espíritu, o docetismo, que pareció ser humano. Pareció. ¿Ve? ¿Por qué? Porque usted está funcionando en un vacío trinitario. Pastor, permítame hacerle una pregunta muy personal. En su oración personal, uno piensa, ¿a quién usted Espero se que dirige? sí. Pero se supone que cuando yo oro, yo estoy pensando mi oración. Sí y no. ¿Cómo yo haré para que Yo el pastor me conteste sí o no? Sí. Yo estoy pensando lo que voy a pedir. Eso, ok. Pero- ¿A quién usted le está pidiendo? De nuevo mi experiencia me enseña que mi oración y qué le voy a pedir no reflexiona sobre hacia quién. Y cuando pienso hacia quién, ya yo he determinado quién es. Deísta. Deísta, si me dirijo a Deísta, Dios. es decir, es el que me va a bendecir, Él es el que está ahí para ayudarme, Él es hasta el creador, ok, pero entonces se fue. ¿En qué momento usted se dirige a Jesús en su oración? Depende de la oración, y yo tiendo a tener oraciones trinitarias. Ajá. Ok, en mi oración yo tiendo a un acercamiento trinitario, pero también dependiendo en qué es la necesidad. Por ejemplo, ayer recibí una llamada pidiéndome oración. Yo no sé quién fue esta persona, esta es la tercera vez que alguien me llama que no me conoce. Qué bien. Estoy en una Interesante. necesidad, una crisis. ¿Usted oraría por mí y mi familia? ¿Cómo no? Ahí yo acudí. Señor, Dios, tu misericordia, tu gracia, tu amor que manifestaste en tu Hijo Jesucristo, que atendiste y nos atiende. Así, Señor, con ese cariño, ese amor, esa misericordia que vimos en Jesús, nos acercamos a tu gracia pidiendo que el Espíritu Santo dado y enviado nos acompañe en esta oración, nos atienda. Es decir, ¿cómo? Pero eso es una acción mía, que soy más consciente de a quién me estoy dirigiendo y por qué. Esa fue una oración trinitaria. Eso fue una oración. Si para se mí me permite trinitario, el seguro. título. Pero en ocasiones yo me cojo orándole al Espíritu Santo. Seguro. Ese es el que está conmigo. Yep. Que Jesús me lo prometió. Ese es el que va conmigo en el camino. Y yo le digo, Espíritu Santo, te necesito. Tengo esta turbación, tengo este dilema, tengo esta situación. Ilumíname. Dame fuerzas. Ahora note esas características de a quién y cómo se entiende en la tercera persona asumen una comprensión trinitaria. Una compañía.
Sí, trinitaria. Mucho del concepto del Espíritu Santo hoy en nuestras iglesias no es trinitario, es del Antiguo Testamento. Es monoteísta radical. Porque en el Antiguo Testamento Dios es uno, no hay Trinidad revelada. Revelado. Dios siempre es trino, siempre lo ha sido, pero no revelada. Entonces, ¿cómo se entiende en el Antiguo Testamento el Ruach, el Espíritu? No es como se entiende en el Nuevo, porque en el Nuevo se manifiesta y se conoce la naturaleza trinitaria de Dios revelada. Ya no es un poder, una energía, una influencia del Antiguo Testamento. Ahora es la tercera persona de la Trinidad, igual con el Padre y el Hijo, revelado y dado a nosotros como promesa, como el paracaleo, el que nos acompaña. ¿Ve? El Padre y el Hijo, lo que llamamos el filioque. Okay. Inclusive me he cogido en ocasiones pidiéndole a Jesús porque Él es el que está intercediendo. Señor, intercede ante el Padre por esta situación. Ahora voy a acoblar algo aquí rapidito, con todo el respeto y cariño a nuestros oyentes católicos romanos. No olviden la declaración reciente del Papa Leo. Es que se reconoce que María no es intercesora. No es intercesora. No, es Jesús. Y después de siglos, la Iglesia Católica, por su Papa, acaba de declarar y corregir ese error de Interesante. siglos, que el único intercesor, redentor, es Jesús. Y que dio su vida por todos. Y qué bien, y qué para mí fue una bendición leer y oír esa Para mí declaración, porque ha sido una preocupación mía como evangélico. Correcto. ¿Verdad? A donde el Papa corrige la tradición, y fue tradición, no doctrina, la tradición. Tradición. Acudimos a Jesús como Dios hecho carne, Correcto. el supuesto trinitario. Correcto. Y que es mi abogado allá arriba, Yes. en el cielo. Hacemos una pausa, hermano. Como ya ustedes ven, estamos pellizcando estas funciones. Alerta cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad. Tu espíritu me guía sin fronteras. Y recibe toda la gloria. Y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. De regreso con ustedes, hermanos. Si ustedes estuvieran aquí, hermanos, cuando recesamos, esto sería, como dirían en Río Grande, una chulería. Que ustedes estuvieran con nosotros compartiendo el toma y daca que a veces surge entre el pastor y yo tratando de que me diga que sí, pero él insiste en sí y no. Pero es muy interesante, porque precisamente de eso es de lo que se trata cuando discutimos las funciones de la iglesia. Vamos a la función comunitaria y pastoral. Pastor, la iglesia provee hospitalidad. ¿Cómo estamos en eso?
Bueno, la palabra me dice que esa hospitalidad primero se comparte dentro de la comunidad creyente, que tiene una responsabilidad interior, que informa y capacita su expresión de comunidad exterior a aquellos que no son creyentes. Y la Escritura nos llama a esa... Y tengo que decir que también este llamado de comunidad es muy importante en el mundo del Medio Oeste. Y lo vemos hoy bien marcado en el Islam, por ejemplo. Hospitalidad. Es decir, tú no le niegas a nadie como musulmán hospitalidad, aunque no sea musulmán. Correcto. Entonces, en el judaísmo tenemos ese concepto de comunidad. La atención, el cuidado cotidiano que atiende la vida de esa persona, de esa familia. Y la interior de la iglesia, el exterior a la comunidad exterior. Mire lo que escribe Pablo aquí en el versículo 2 de 1 Pedro 5, versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo describe esa comunión? La comunidad se compone de comunión. Y observen algo que he repetido en muchas ocasiones. La comunión se imposibilita por el individualismo. Claro. Sí, es anatema. Exacto. Sin embargo, lo que vemos muy marcado como fruto de la modernidad y posmodernidad en la iglesia es que el creyente y las congregaciones se relacionan como un conjunto de llaneros solitarios, un conjunto de individuos que hacen imposible la condición de comunión. Sí. Porque en Cristo somos un solo cuerpo, miembros el uno del otro. No somos un conjunto de llaneros solitarios, de individuos autónomos. La solidaridad económica, el cuidado de viudas y huérfanos, según lo vemos en Santiago, capítulo 1, versículo 27. Disciplina restaurativa. Hábleme de eso, y pastor. Es Jesús. Jesús en Mateo 18 y sigue al 19 nos habla de cuando hay desacuerdos, uno peca contra el otro, hay un desacuerdo. Restaurar. Se restaura y establece el procedimiento. Vete tú primero y procura reconciliarte. Y si no lo lograste porque se rechaza ese gesto de reconciliación, de perdón, vete y busca 2 o 3 testigos, gente seria, madura, que vayan como testigos de esa expresión y necesidad de reconciliarte, de pedir perdón, de arrepentirte. ¿Okay? Y si no te escucha, te rechaza, mire lo grave que es la violación de la comunión del cuerpo de Cristo, de la comunidad. Si rechaza, vete a la eclesía, es lo que dice Jesús. Al cuerpo. A la asamblea, el cuerpo, y trae el caso a ellos. Y ante ellos ahora servir como testigo, a donde se procura la reconciliación, es restablecer comunidad. Si se rechaza, tenlo como publicano, échenlo. Porque rompe la comunión en la asamblea. Rechaza la restauración, rechaza la comunión, el perdón. Entonces, tan grave, el que establece esto es Jesús mismo.
Lleva a la asamblea. Y si no atiende, no quiere arrepentirse, no quiere reconciliarse, tenlo como publicano. Y entiéndase que esto no es el Partido Republicano. Sino Ok. publicano. Publicano. Tenlo Que fuera. uno diga fuera que no nos pertenece, aquí, que ya no es parte de la comunidad Está llamada haciendo iglesia. veneno Bueno, para esa comunidad. es la base de ser excommunicado. Excomulgado. Exacto, es la autoridad Pastor, de wow, excomunicación. wow. Se me ocurre, y usted me está tocando una fibra importante, se me ocurre pensar que en el Puerto Rico de hoy, lamentablemente, la iglesia se ha dividido en cuestiones político-partidistas y nos hemos ofendido. ¿Cómo se restaura eso cuando estamos agarrados de la política partidista? Y el hecho que ese partidismo se define y se caracteriza por nuestra individualidad. Hace imposible la comunión. Entonces la iglesia no se está situando por encima de esas cosas. Es que no está viviendo como iglesia, está Correcto. viviendo como institución secular, religiosa. Por eso me acuerdo cuando aquellos programas que usted decía, ¿usted está escuchando la voz de la iglesia en Puerto Rico? No, no la estamos La escuchando. voz de la iglesia es un reflejo de la voz de la verdad, la veracidad de la palabra de Dios. Y cuando lo primero es que niega esa veracidad, viviendo en conjunto de individuos, individualistas, haciendo imposible la unidad del cuerpo de Cristo. Y lo que los lleva a mayor comunidad, eso es lealtad política. Correcto. Porque ahí no hablan tanto como individuos, hablan también como una voz de un partido. Correcto. Y como diría mi abuelo o mi abuela, ¿quién le pone el cascabel al gato? Debe ser la iglesia. Pero si la iglesia no tiene, Es que desconoce la escritura. iba a decir, si la iglesia no tiene ese poder de reunir para tratar esas diferencias. Bueno, y ese poder, según las escrituras, mejor que entiendo, eso es el poder de esa convocatoria, es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se niega, se rechaza, se desconoce en la comunidad que se quiere identificar como iglesia, con minúscula. Wow, wow. Y entonces, pastor, está el servicio espiritual. ¿En qué sentido vemos servicio espiritual, pastor? Bueno, ¿Crecimiento? y cuidando a los principios pastorales, recibir que, es decir, que hay una formación interna de la palabra, esa comunión de la palabra y el espíritu, que nos lleva entonces a otras funciones, que es el llamado a la santificación, que es una función de formación y santificación. En Efesios 4, 11, vemos, El modelo pedagógico. sí, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, y es que diaconía, servicio, que estamos siendo capacitados para servir, porque el que no sirve, no sirve. No sirve. Ok. Entonces, a fin de perfeccionar, ¿quién? Y noten, perfeccionar aquí, katatismon, lo que nos presenta en griego es como un hueso quebrado. ¿A fin de qué? De ajustar los quebrantados. Katatismon. A fin de perfección. ¿Y quiénes son estos quebrantados que katatismon a los santos? Los santos. Los santos son los reventados. Los santos en Efesios 4:11 en el griego, que él a quien felicita en la primera carta, en la salutación, en el saludo a los santos y fieles en Jesucristo. Santos y fieles. Ahora viene, dice que estos santos son los reventados. Son los que necesitan ser restaurados. Reventados. Y el cuadro que da físico es un hueso quebrado Sí, la fractura que necesita ser vuelta a su lugar original. restaurada. A fin de perfeccionar, ¿para qué? Para la obra, para que sirvan para algo. A fin de perfeccionar para la obra del ministerio, ¿para qué?
para la edificación de la iglesia. del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que seamos un cuerpo en Cristo, en amor. En ese sentido, pues es un proceso ético, espiritual, doctrinal, comunitario, Claro. muy amplio. Oh, muy yes. amplio, que todo redunda en la unidad de la iglesia. Y está mirando no solamente al desempeño externo de la iglesia, sino la condición y la convivencia interna de la iglesia. Sí, sí. Hermanos, si ustedes se están fijando, esto es mucho más profundo. El pastor lo está, como quien dice, estamos pellizcando un tema tan amplio, pero realmente es para, como dice Pablo, para que cada uno de ustedes persista en lo que ha aprendido. ¿Y cómo lo va a aprender? Metiéndose en la palabra, insistiendo en todo lo que hemos crecido aprendiendo de la palabra de Dios desde nuestra niñez. Por eso cuando el pastor ahorita habló del Espíritu Santo, de cómo, de Dios, cómo oramos, es muy importante, hermanos, que tengamos esa visión trinitaria, porque si no, pues nos quedamos en el Antiguo Testamento. Y aquí estamos hablando de las funciones de la iglesia hoy. Así que hacemos una pausa, hermanos. Alerta cristiano. Y en el cuarto segmento, estén pendientes. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos. El pastor me hace un señalamiento de que como estamos hablando en muchas ocasiones, la clave, la base, es el estudio de la palabra. Y el pastor me trae un punto bien interesante. Como estamos en un mundo tan peculiar, tendemos a ser muy yoístas, incluyendo el estudio de la palabra. Y ustedes dirán, Eduardo, yo estudio la palabra, yo oro la palabra en mi casa, a nivel individual. La pregunta que él me hace, ¿tenemos maestros que nos ayuden a estudiar la Biblia? Lo estamos haciendo, estamos buscando un maestro para estudiar la Biblia. Porque una cosa es que yo la lea, yo la estudie, me puedo leer varios libros, y otra cosa es tener un maestro. Ah, pastor. Sí, bueno, imagínese que su médico le dijo a usted que él es médico autodidacta. Uy. ¿Qué confianza usted tendría en ese cirujano, en ese abogado o ese ingeniero que le quiere construir la casa? Hay una serie por ahí de un joven brillante que se hizo pasar como que se había graduado de abogado de Harvard. Y era tan brillante que se metió todo por los libros, pero después tuvo una serie de problemas en corte. Y vemos que en práctica, es decir, todo creyente es llamado a escudriñar la Escritura, pero el Señor ha dado a la iglesia maestros. Guías. Es para guías, para acompañar, orientar. Pastor, y si yo le digo a la corregir. gente, no provocaré un problema. Si yo le digo a la gente, vayan a sus iglesias respectivas y busquen maestros bíblicos. Bueno, esa es la tarea bíblica. Uy. El Señor ha dado a la iglesia maestros. ¿A dónde están? ¿Y ¿Dónde cómo están? esos maestros se han preparado? Porque el otro problema es maestros que nunca han sido discípulos en nuestra iglesia.
o que son maestros en el sistema público, universitario, pero nunca han sido estudiantes bajo un maestro de la palabra. Y son los que se están utilizando. Exacto. Ok. Entonces tenemos a veces, y yo veo esto muy frecuentemente, maestros de escuela bíblica que son autodidactas en la escritura. No son autodidactas en la disciplina que enseñan en la universidad o los que enseñaron para ser maestros del sistema público. Correcto. Estudiaron con maestros, pero cuando viene la Biblia, esos mismos maestros no quieren estar bajo maestros de la palabra. Porque se asume que su preparación académica secular es suficiente para ser maestro de la palabra. ¿Y qué equivocados están? Ok. Hemos hecho ese paréntesis bien importante. Así que, hermano, atiendan ese pedido que el pastor nos está haciendo. La otra función que nos queda es la función de la unidad y el testimonio, pastor. Es una unidad teológica, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, sacramental. Esa palabra sacramental, pastor, se escucha mucho en la Iglesia Católica. Nosotros los evangélicos no hablamos mucho de eso. ¿Por qué? Sí, es decir, el uso sacramental del latín es una gran, es un uso teológico, mayormente en la tradición católica, y note que no estoy diciendo romana. Romana. Más tarde se va a marcar en la tradición católica y romana, que es lo que conocemos hoy. Entonces, cuando llegó la Reforma Protestante con Lutero, siglo XVII, una de las razones que se da esa división fue por la interpretación de sacramento, a donde los reformadores, Lutero le va a dar otra interpretación, ¿ok? Calvino le va a dar otra interpretación. Zwingli le va a dar otra interpretación y rechazo al concepto de sacramento. Ok, entonces hoy en la iglesia cristiana hay por lo menos 4 o 5 distintos interpretaciones y usos del concepto sacramento. Ok, ahora, la más marcada que conocemos, que como protestantes rechazamos, es que en la tradición católica romana se llama un concepto sinergista, es decir, que uno es salvo por por ejemplo, Santa Cena, bautismo, por los sacramentos, es decir, por la bautismo, Santa Cena, confesión, etcétera, que estos son elementos que son necesarios para salvarte, junto con la fe y la gracia. Por eso se llama synergistic. Es decir, que hay 2 componentes mayores necesarios para salvarse. Este es especialmente transubstanciación. La creencia esa es la comunión. Que el cuerpo, el cuerpo y la sangre de Cristo están literalmente presentes. No espiritual, literalmente se convierten en sangre y cuerpo de Cristo. Entonces, en la Iglesia Católica eso se retiene. En la Iglesia Protestante eso se rechazó. Entonces Lutero va a hablar de la presencia real, Calvino de la presencia sobre y bajo. Entonces otros reformadores van a decir no. La cena del Señor no es un sacramento, es una ordenanza, es un memorial que nos llama a recordar. Entonces, que nosotros también los evangélicos practicamos. Sí, y ahí tenemos, a veces me inquieto cuando oigo, por ejemplo, pentecostales o bautistas hablando de sacramento. Nosotros no creemos en el sacramento. Nuestro concepto teológico bíblico no es sacramental. Pero por el desconocer, pero para repetir como cotoja conceptos sin conocerlo, de nuestros púlpitos yo estoy escuchando sacramento. Y no del concepto luterano o del concepto calvinista,
que son protestantes, Ok. pero no son sacramentos en el Sin sentido embargo, católico. esas prácticas están presentes. El bautismo está en la iglesia Oh, evangélica. sí, pero no como sacramento. La Santa Cena, Santa Cena, el lavatorio de el pies. lavatorio. Sí, hay comunidades cristianas y entre ellas metodistas y otros, anglicanos y otros, y hasta pentecostales que en su declaración incluyen el lavatorio. Hacer esto, el Señor lo dirige a hacerlo. ¿Ok? Entonces, no solamente la Santa Cena y el bautismo, sino se da el lavatorio de El pies. matrimonio sacramental en la iglesia Ya. católica. ¿Qué es el matrimonio en la iglesia evangélica? Bueno, es un modelo de la relación de Cristo con la iglesia. Correcto. Aunque es un pacto. Es en sí una gran responsabilidad del creyente y un reflejo de comunidad en el asunto de familia. Exacto. Entonces sí tiene unos aspectos que uno diría que son santos, Correcto. pero sacramentales, con la excepción de que en el catolicismo el matrimonio se ve como un sacramento. Sí. ¿Ve? Entonces, pero por eso es que hay una rica historia del desarrollo, porque hay como 6 o 7 diferentes usos de sacramento en la diversidad de la iglesia hoy. El testimonio externo depende de la unidad interna. Wow, esto es clave, pastor, lo que usted mencionaba. Esas rupturas que surgen entre nosotros mismos, si no damos ese testimonio de unidad, Pienso que a veces para el nuevo creyente, que quizá por la radio, la televisión, el Señor lo ha traído a conversión. Yo me voy a buscar una iglesia evangélica. Y se va a la esquina y se pregunta, ¿pero estas 5 todas son evangélicas? ¿a cuál de ellas Entonces, acudo? ¿cuál de ellas es la que debo ir? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la correcta? Entonces, ¿cómo que la iglesia es una? ¿Qué crisis se crea de contradicción? Signo de un tiempo como el que estamos viviendo. ¿Ya? Y Que tristemente creo que esa persona que está buscando el marco interpretativo, cultural, secular, contemporáneo es el partidismo político. sí. ¿Serán estos diferentes partidos cristianos? Y tienden a serlo, eso mismo. Mire, pastor, wow, y tengo que traerle este punto porque está muy, muy, muy presente hoy. Esta situación de los migrantes en los Estados Unidos. La iglesia es llamada a acoger al migrante, A recibirlo. a Ya. recibirlo, a ayudarlo, a proveerle. Yo conozco iglesias en los Estados Unidos, básicamente en Texas, que casi todos sus componentes son mexicanos. Yo pastoreé una iglesia así en Boston, que la eran- mayoría de mis que miembros eran cruzaban la centro y suramericanos. frontera. ¿Ya? Y entonces, estamos viendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Bajo el actual presidente vemos una situación muy tirante. Y yo me pregunto, ¿qué culpa tiene el migrante, el inmigrante, de lo que está sucediendo cuando 2 presidentes anteriores fomentaron la inmigración sin límite? Este otro ahora la quiere contrarrestar y el inmigrante se encuentra en medio de un choque de visiones de 3 presidentes. Entonces, ¿quién está sufriendo la situación? El migrante. Bueno, primero que hoy en el tratado con el inmigrante presente es demoníaco. Vamos a ser claros. Nosotros le ponemos palabras lindas para a darle masaje. Esto es una acción demoníaca. ¿Ok? Ahora, según mejor yo entiendo, ningún programa de inmigración bajo ningún presidente simplemente ha sido abierto. Todo desempeño sobre la inmigración, no importa el presidente del partido, ha sido controlado y definido. Que uno sea más generoso Tolerante. que otro,
pero todos tienen condiciones. Bueno, por ejemplo, Obama deportó más que el propio Trump ahora mismo. Seguro. Pero Obama lo hacía de una manera y Trump lo hace de otra. Y la apertura era distinta. Con Obama entraron y con Biden un montón. Ahora, aquí tenemos que preguntarnos, yo me pregunto, ¿qué fue, ante otras cosas, el supuesto de esa apertura? El supuesto cristiano en relación al extranjero. Obama es miembro de una iglesia evangélica. Ajá. Biden es católico, romano practicante. Entonces, ¿qué le enseñó el evangelio a ellos? Que se reciba al extranjero, al inmigrante. Trump, que no es nada, no valoriza al prójimo. Es un objeto, es un estorbo a su poder. Y tristemente muchos en la iglesia evangélica le siguen ese ejemplo. Entonces, este asunto de la relación con el extranjero, no los Estados Unidos, y nosotros, Puerto Rico niega que tenemos una crisis. Aquí también la tenemos. La tenemos. Aquí también la tenemos. ¿Cómo es que el evangelio orienta, capacita y ordena a la iglesia a tratar al extranjero? A recibirle, a amarle, reconociendo que a través de la historia muchos de los miembros de la iglesia han sido extranjeros. Es claro. Pero la iglesia, por su secularidad y su mayor lealtad a partidos políticos y agendas políticas paganas, demoníacas, son más fieles a obedecer las acciones y no son valores, son contravalores cristianos que se están llevando a cabo en relación a esto. Correcto. Imagínate que creyentes, iglesias, no apoyen cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, porque la política es, no queremos extranjeros aquí. ¿Cómo que extranjeros sin el cuerpo de Cristo? Hay solamente una sangre que nos une, que nos hace uno, que es la sangre de Cristo que nos ha redimido. No hay nacionalidad, no hay fronteras en la iglesia. Somos un solo cuerpo. Y que cristianos le cierren la puerta a otros cristianos usando el criterio político demoníaco. Hermano, esta situación es muy seria. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con nuestro Señor de profundizar en estos aspectos. Hay que estudiar, hermano, hay que estudiar, hay que leer la Biblia, hay que comprender qué quiere Dios de cada uno de nosotros, no obstante lo que el mundo pueda estar pensando. Pastor, le doy las gracias porque hemos pellizcado todas estas funciones. Y hermano, a ustedes les hablo lo mismo que Pablo decía: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este programa, hermanos, Alerta Cristiana.